Entre esmeraldas y zafiros, por Milcer G. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto. Capítulo 15, parte 2. Dentro del automóvil se había instalado un reconfortante silencio. Terry conducía tranquilamente sin ningún tipo de prisa, mientras fingía estar totalmente concentrado en el camino que tenía por delante. Sin embargo, y quizás con mayor frecuencia de la necesaria, desviaba discretamente la mirada hacia Candy con el objetivo de cerciorarse de que estuviera bien. No dejaba de sorprenderse de la increíble fuerza que esa pequeña mujercita, aparentemente tan frágil y desprotegida, era capaz de sacar a relucir, y no podía dejar de sentirse sumamente orgulloso por el hecho de haberla elegido para acompañarlo por el resto de su vida. Por su parte, la rubia, con la cabeza apoyada sobre el cristal de la ventanilla, intentaba acomodar la maraña de pensamientos que, en las pocas horas que llevaba al día, habían conseguido abrumarla por completo. No cualquiera comenzaba la mañana enfrentándose a dos de sus más grandes demonios y llegaba tan airosamente a la hora del almuerzo. Pero así había sido. No solo había tenido las agallas suficientes para encarar a la tía Elroy y conocer alguno que otro detalle adicional de su propia historia, sino que también había logrado retirarse con la agradable sensación de paz que solo el perdón sincero produce en el corazón de quien fue profundamente herido. Y como si eso fuera poco, también se llevaba entre las manos la esperanza de que por fin, después de largos años de paciencia e intentos fallidos, había dado con la manera de pactar una suerte de tregua con la vieja matriarca. Por otra parte, y gracias a Terry, los hermanos Ligan habían quedado al descubierto y habían comenzado a recibir su merecido cuando ella había tomado la férrea decisión de ponerlos en su sitio, que claramente era en el lugar lo más alejado de ella y los suyos como fuera posible. Ahora solo quedaba abocarse a la sencilla tarea de volver a armar su vida de acuerdo a las recientes circunstancias, pero sabía sobremanera que, más temprano que tarde, todo terminaría por acomodarse y todos, especialmente ella y Albert, hallarían la mejor forma de abrir y construir nuevos caminos. En menos de 24 horas estaría de vuelta en casa, donde esperaba que el proceso de sanación de su alma pudiera verse completo, aunque la feliz perspectiva de reencontrarse con ella misma se veía un tanto empañada por el hecho de que el precio a pagar sería separarse de Terry nuevamente, aunque solo fuera por unas pocas semanas. «Ya estamos en casa, amor». La suave voz de Terry y el calor de su mano sobre la suya la trajo nuevamente a la realidad. Tan inmersa estaba en sus pensamientos que no había advertido que el vehículo se había detenido frente al edificio Magnolia. Una vez dentro del apartamento, ni bien terminaron de deshacerse de los abrigos, el actor envolvió a la enfermera en la tibieza de sus brazos, que por supuesto ella fue incapaz de rehusar, decidiendo que podría pasar el resto de su vida en ese placentero escondite. «¿Quieres hablar?», murmuró Terry sobre la rizada coronilla. Una negación de la cabeza enterrada en su pecho fue la única respuesta que obtuvo. «¿Quieres que te deje sola por un rato?». Una enfática nueva negativa lo hizo sonreír. «¿Estás bien?», intentó por tercera vez. «Solo estoy cansada», susurró la rubia sin abandonar su confortable refugio. «Podría convencerte con un buen té inglés caliente en la cama y algo de almorzar. Después puedes dormir un buen rato antes de armar las maletas». «Sí», respondió enfatizando con la cabeza, pero lejos de soltarse, se apretó más contra el cuerpo del hombre. «Pecas». Terry estaba a punto de reír ante la actitud casi infantil de su prometida. «¿Me dejas ir a prepararte el almuerzo o tendré que hacerlo contigo a la rastra?» Nuevamente la contestación fue el silencio y, como si fuera posible, un abrazo más apretado. «Si sigues con esa actitud, pecosa malcriada, tendré que desvestirte yo mismo, y si eso sucede, lo único inglés que tendrás en la cama será a mí. Nada de té ni comida, pero creo que ya has tenido suficientes emociones para una sola mañana, así que tú eliges».
La azuzó comenzando a acariciarle sugestivamente la cintura. «Está bien», gruñó Candy dejando caer los brazos a regañadientes, solo para darse la vuelta y encaminarse a la habitación arrastrando los pies con gesto derrotado. «¡Ey!», le reclamó el castaño al verla alejarse así como así. «Al menos podrías haber fingido que te costaba un poco decidirte. Ya a esta altura tendrías que saber que nada puede competir con mi estómago». «¿Ni siquiera esto?». Terry acortó la distancia de 2 zancadas y volviéndola a tomar entre sus brazos, le dio un beso que la dejó sin aliento. Tendría que pensarlo», musitó cuando su prometido le permitió volver a respirar. «Pero como tú mismo has dicho, he tenido demasiadas emociones y tú también. Lidiar con Elisa debe haber sido agotador». «En verdad, fue divertido. Muero por estar presente el día que te llamé tía». Rió sin ninguna compasión. «Eso no va a ser tan gracioso como lo será cuando tenga que llamarte tío a ti», le contestó maliciosamente, consiguiendo que el joven improvisara una terrible cara de espanto. «Está bien, tú ganas», se dio por vencido, apartándose. «Mejor ve a cambiarte y recuéstate que ahora, además de preparar el té, tengo que intentar quitarme esa horrorosa imagen que acabas de plantar en mi cabeza». La enfermera pecosa jamás llegó a probar bocado del almuerzo. Para cuando Terry llegó a la habitación cargando la bandeja prometida con 2 humeantes tazas de té y algunos sándwiches, se encontró con que la destinataria de sus atenciones se había quedado dormida esperándolo. Con un suspiro resignado, devolvió la bandeja a la cocina para luego arropar a su chica con la manta que estaba doblada a los pies de la cama. Decidió que la dejaría dormir hasta que quisiera, mientras que él aprovechaba el tiempo para escribir un par de misivas que enviaría al día siguiente desde la estación de trenes y repasar por 1000ª vez sus líneas de Otelo. Para los planes que tenía en mente era imprescindible que fuera capaz de representar el papel de Moro de Venecia a la perfección. Solo de esa manera Robert Hathaway accedería a la insólita petición que planeaba hacerle y que era, en definitiva, la clave para que su proyecto secreto fuera todo un éxito. Si llegaba a conseguirlo, únicamente le restaría correr contra el reloj durante las próximas 3 semanas y rogar para que todas las personas que quedarían involucradas cumplieran con su parte. Sería una ardua tarea, pero la recompensa a largo plazo sabía que bien valía la pena todo ese esfuerzo y aún más. El actor sonrió al pensar en su premio. Aún no estaba seguro de merecerlo. Pero, ¿qué más daba? Si aún no era así, tenía toda la vida para seguir peleando por él, y justamente eso es lo que haría. «Te lo dije ayer, Elisa. No veo por qué te sorprendes tanto», masculló Neil a desgana, sorbiendo lentamente su copa de whisky. El cerdo inglés no tardó en meterse en la cama de la auspiciana en cuanto el vagabundo salió del cuadro. El actorcillo no iba a perderse la oportunidad de casarse con ella, menos ahora que tiene la fortuna Andrea a disposición. Alzó los hombros con gesto despreocupado como si estuviera explicando una obviedad. «Es el hijo de un duque, Neil». Elisa continuaba presa de un ataque de nervios desde que había sido expulsada de la casa Andrew humillada y sin el respaldo de la tía abuela. «No necesita de la fortuna de nadie». «Hijo bastardo», puntualizó su hermano, ya fastidiado con la melodramática escena. «Como sea, bastardo o no, con fortuna o no, no lo quiero en la cama de esa sucia indigente». «Indigente multimillonaria que te acaba de botar de su casa», y puso a la tía abuela de su lado. «¿De qué lado estás, Neil?», barbotó enfurecida ante las constantes correcciones y la actitud desenfadada del joven Ligan. «Del mío, por supuesto». Se mofó con una media sonrisa. «Ah», gruñó con frustración. «¿Acaso no entiendes la gravedad de todo esto? ¿O es que ya estás demasiado ebrio como para pensarlo un poquito siquiera?» «No estoy ebrio y entiendo perfectamente. Pero, ¿qué quieres que haga, Elisa? Yo te dije que había que hacer algo inmediatamente, pero tú preferiste esperar y jugar a los detectives. Ahí tienes. William protegiéndola,
la tía abuela de su lado y tu actorcito como un imbécil enamorado rondándola de la mañana a la noche. Ahora sí vas a tener que esperar, querida. Felicitaciones. Alzó la copa de manera burlona a modo de brindis. Las van a pagar. Todos y cada uno de ellos me las van a pagar. Elisa caminaba de un lado a otro de la habitación de su hermano, quien la observaba divertido. Tarde o temprano van a caer, uno por uno. No importa si pasa 1 año o 10, te lo juro, Neil. Cuando todos crean que han alcanzado la mayor felicidad de sus vidas, ahí estaremos nosotros para arruinárselas. ¿Cómo piensas hacer eso, Lizzie?, bostezó mientras le preguntaba. No lo sé aún, pero tanto tú como yo vamos a obtener lo que queremos. Ajá. Neil se incorporó en su asiento. La última declaración de su hermana había conseguido llamarle la atención de alguna manera. ¿Qué obtengo yo? No te hagas el imbécil, Neil. Tendrás a la hospiciana como siempre quisiste. Le sonrió maliciosamente. Y con algo de suerte la mandarás de vuelta con Terry acompañada. Eso sería demasiada suerte, aunque no niego que, de suceder, sería simplemente genial. Ahora dime, ¿qué ganas tú? Además del placer de verla humillada y de saber que Terry no volverá a tocarla mientras viva. Rió en voz alta. Además del goce que me causará saber que jamás podrá volver a verse al espejo sin recordarme. Porque te juro que pienso dejarle una marca en esa carita de porcelana por cada una de las que me debe. Es una lástima que me deba demasiadas y que yo tenga tan buena memoria. Ambos hermanos rieron de buena gana. Elisa se sirvió una copa y la hizo chocar con la de Neil. Por la venganza, hermanito, por la más dulce de todas las venganzas. Por la venganza y porque el plato esté lo suficientemente frío cuando suceda. Candy descansó sin interrupciones hasta bien entrada la tarde. Ya de mejor ánimo decidió darse a la tarea de preparar la pequeña maleta que al día siguiente estaría llevando consigo al hogar de Pony. ¿Solo eso piensas llevar?, preguntó Terry sorprendido al ver que solo guardaba 4 vestidos sencillos y desgastados y algo de ropa interior. No necesito más que esto en el hogar, le explicó con una sonrisa. Y si llegara a faltarme algo, en Lakewood tengo un par de guardarropas que rebalsa de prendas que ni siquiera he usado, agregó con un mohín. Pero ¿no estás olvidando algo? ¿Qué podría estar olvidando? Que en 1 mes vendrás a vivir a Nueva York, quizás. Alzó una ceja interrogante. Y aunque me encantaría tenerte sin ropa y para mí solo la mayor parte del tiempo, creo que eso no va a ser posible hasta que estemos debidamente casados. Más que nada porque hasta que llegue ese día seguramente mi madre insistirá en que vivas en su casa. Yo pensaba en venir a buscar el resto antes de ir. Espera, interrumpió su explicación. ¿Que tu madre qué? Yo no... Primero, creo que ya habíamos aclarado el asunto de que no puedes venir sola a Chicago bajo ningún punto de vista, declaró con seriedad. Y segundo, ¿dónde pretendías vivir? ¿En un hotel? Iba a venir con Annie o con Albert o Archie y pensé que iba... Es decir, que tú y yo... Se sonrojó furiosamente y no pudo continuar. Pecas, amor. Se acercó y le dio un breve beso en los labios. Será por poco tiempo, y mi madre estará encantada de tenerte con ella. Es más, creo que tiene preparada tu habitación desde el día en que se enteró que venía a buscarte. Le sonrió con cara de niño travieso. ¿Qué? Chilló Candy escandalizada. Ya, no te enojes ahora. Sabes que vine a Chicago a buscarte y con toda la intención de llevarte conmigo. Tenía que contárselo a mi madre, ¿no te parece? Sí, pero yo viviendo con Eleanor Baker, murmuró poco convencida. ¿Qué tiene de malo? Se llevarán de maravillas. Mientras yo esté con los ensayos y presentaciones, tendrán tiempo de sobra para conocerse. También pueden visitar juntas a la ciudad, salir de compras, hablar mal de mí. Eso suena interesante, dibujó una sonrisa traviesa. Sabía que te convencería con eso, aunque debes saber que me desquitaré en cuanto tenga oportunidad, le respondió de la misma forma.
Puedo lidiar con eso. Alzó la nariz de manera desafiante. Ya veremos. Mientras tanto, cuando termines con el equipaje que llevarás al aporte, puedes armar una segunda maleta y yo la llevaré a Nueva York. ¿Quieres? Y cuando vengas podrás traer más ropa de la que tienes en Lakewood. No te enfades, Pecas, pero no quisiera que vengas aquí, acompañada o no. Está bien, será como tú digas, suspiró. ¿Podrías alcanzarme esa caja? Se volvió hacia la maleta que estaba preparando y señaló hacia el objeto que se encontraba dentro del armario. ¿Qué tienes aquí? La cuestionó con curiosidad, dejándola al alcance de la pecosa sobre la cama. Mis tesoros, le confesó, adoptando una cómica expresión misteriosa. Me acompañan a donde quiera que vaya. Tomó la caja y sentándose la colocó sobre sus rodillas. Mira. La insignia de los Sandry, apuntó Terry tomando el medallón del águila. Exactamente, pero lo conseguí en la colina de Pony cuando era una niña y desconocía su origen. Se lo dejó olvidado un príncipe misterioso. ¿Qué príncipe? El actor inmediatamente adoptó una colérica expresión. Albert, por supuesto. La joven rió ante el gesto. Solo que lo supe hace algunos meses. Oh, sí. Tú y tu fantástico príncipe de la colina. Si no fuera porque... No seas tonto, Terry, lo regañó risueña. Está bien, cedió. ¿Qué más tienes ahí? Preguntó como para dar por zanjado el asunto. Veamos. Oh, sí. Esta cruz me la obsequió la señorita Pony cuando dejé el hogar para ir a trabajar con los Ligan. Me ha protegido siempre. Sí, la recuerdo bien, sonrió el actor. Esta mañana también la llevabas puesta. Y no me ha fallado, murmuró acariciando el talismán. ¿Y aquí? Anunció sacando un pilón de cartas amarillentas atadas con un lazo. Tengo las cartas de cierto jovencito engreído, rebelde y celoso que conocí en el colegio de Londres. Rió. ¡Qué caligrafía impecable! Se nota que es un tipo con estilo. Se jactó mientras le daba una rápida ojeada a los sobres que contenían las cartas que él mismo había escrito unos años atrás. Se hubieran llevado bien, te lo aseguro. Y esas cartas vienen acompañadas de esto. Puso en las manos de Terry un pesado álbum de recortes, el mismo que la señorita Pony y la hermana María habían confeccionado para ella y que la rubia había continuado durante un tiempo, hasta que se tornó demasiado doloroso hacerlo. Definitivamente debo decir que tienes buen gusto, Candy, declaró viendo sus propias fotografías con aire suficiente. Ahora creo que debes tener algún encanto oculto del que no me he percatado aún. Un hombre tan distinguido y apuesto como él, es extraño que se enamore de monas pecosas como tú. Voy a recordar eso cuando vengas a buscar mis encantos ocultos, mocoso engreído. Ofendida, Candy le arrebató el libro, lo arrojó a la caja sin ningún tipo de ceremonias y se dispuso a cerrarla. Era una broma preciosa. Entre risas el actor intentó abrazarla, pero la enfermera lo apartó con el rostro ardiendo de rabia. Vamos, princesa, no te pongas así. Esta vez consiguió atraparla entre sus brazos y, haciendo caso omiso de los forcejeos, hundió el rostro entre los rizos dorados de su cuello. Sabes que estoy loco por ti y que amo todas y cada una de tus pecas y monerías. Sus labios encontraron la sedosa piel que estaba buscando y comenzaron a dejar un rastro de besos húmedos, justo como el hombre sabía que debía hacer para desarmar a su prometida por completo. Ya déjame, Terry, jadeó la rubia, sintiendo que millones de escalofríos la recorrían de pies a cabezas. No hasta que me perdones, murmuró llegando cerca de su oído. Te perdono. Me seguirás mostrando todos tus tesoros. Le mordisqueó con suavidad el lóbulo de la oreja y sonrió al notar cómo se estremecía. Sí, respondió la mujer con apenas un hilo de voz. Y armarás rápido las maletas para que podamos continuar con esta conversación cuanto antes. Ajá. Bien, sigamos entonces. La soltó dejándola desorientada por un momento. ¿Qué más tienes ahí? Apuntó nuevamente hacia la caja.
Ah, sí. Acabo de sumar la fotografía de mis padres y la de mis hermanos. Y esta otra ya la tenía. Él es... se interrumpió con incomodidad. Anthony, completó Terry tranquilamente al ver el retrato del primer amor de Candy. Está bien, cielo. Le acarició el cabello con suavidad y le dedicó una sonrisa. Ya estamos grandecitos como para que me ataquen los celos. Gracias, le devolvió la sonrisa. Y por último, ¿qué es esto? Con genuina curiosidad quitó las manos de Candy el diminuto cubo azul y dorado. Eso es el último regalo de Steer, explicó la rubia con una melancólica sonrisa. Es una caja de música diseñada por él. Me la dio cuando estaba tomando el tren rumbo a Nueva York para verte y dijo que cada vez que estuviera triste la abriera y me devolvería la felicidad. Una gruesa lágrima escapó de las esmeraldas a mitad del relato. Dejó de funcionar el mismo día en que él murió en la guerra. Fascinado con el pequeño objeto que estaba sosteniendo y por la nostálgica y triste historia que lo acompañaba, Terry lo alzó entre sus dedos para poder examinar mejor el exquisito diseño. Es realmente hermoso, dijo admirando. Un diseño único. Es una pena que... Al tiempo que hablaba, abrió la caja y deslizó suavemente sus largos dedos sobre la superficie. Espera. El tacto le indicó una pequeña protuberancia que parecía fuera de lugar. Ejerció apenas un poco de presión y el minúsculo engranaje aparentemente volvió a su sitio porque, de inmediato, una alegre melodía inundó la habitación. Al menos este no estalló, inventor, murmuró sonriendo, como si estuviera hablando con el mismísimo Steer a través de su último artilugio. Para cuando Terry apartó la vista de la cajita de música y la posó en el rostro de Candy, una incontenible catarata de lágrimas silenciosas inundaba las mejillas de la joven. No era para menos. En apenas 3 días, el mundo entero se había puesto de cabeza, y así como todo se había dado vuelta, las cosas parecían volver a tomar su lugar de manera inesperada. Hasta el dulce Steer había encontrado la manera de volver a hacerse presente para alentarla y acompañarla, tal y como siempre lo había hecho. Querido Steer, susurró Candy sumida en una mezcla de sensaciones agridulces, aceptando en sus manos la cajita de música que Terry le devolvía. Él hubiera sido muy feliz de saber que soy una verdadera Andri. Lo sabe, Pecas. Y es cierto, está feliz y quiere que tú también lo seas. El actor le limpió suavemente las lágrimas. Ahí tienes la prueba. Le rodeó los hombros con un brazo y la dejó recostarse contra su pecho. Por largo rato se mantuvieron en silencio, solo oyendo las alegres notas provenientes de la cajita de la felicidad de Steer, dejándose envolver por su presencia y evocando cada uno de los maravillosos momentos que la vida les había permitido compartir junto a ese ser tan especial, capaz de dejar una huella imborrable en el corazón de cuantos lo habían conocido, así fuera por un corto tiempo. Cada vez que abras la caja y oigas la música te sentirás más feliz, Candy. Tienes que sentirte feliz. El recuerdo de la última frase que Steer le había dicho reverberó en los pensamientos de Candy y a medida que la música avanzaba con su rítmica cadencia, ese había sido su último deseo para ella. Tienes que sentirte feliz. Lo soy, por fin lo soy, murmuró contestando tanto a la afirmación de Terry como a la última voluntad del que ahora sabía que había sido su sobrino, pero que para ella siempre había sido y sería su primo por elección, ese capaz de hacerla reír hasta llorar o llorar hasta reír, ese entrañable amigo que siempre le haría falta pero que sabía, solo se encontraba a una melodía de distancia para cuando lo necesitara. Tan solo unas pocas horas separaban a Candy y Terry de un nuevo adiós. Y si bien esta vez la perspectiva era muy diferente a la de las despedidas anteriores, ninguno de los dos podía evitar que la ansiedad hiciera presa de sus sentimientos. La distancia nunca había sido demasiado generosa con ellos, y por más que intentaran pensar en que solo se trataría de un hasta pronto, hecho de promesas que ambos pensaban cumplir,
Viejos fantasmas de dolores pasados insistían en reaparecer con demasiada frecuencia. Plenamente consciente de que era imperativo aplacar los ánimos para no hacer de la inminente separación una tragedia, el actor, pasando por alto cualquier tipo de objeción de su prometida, decidió que la mejor manera de comenzar la noche sería con una cena romántica en un elegante restaurante de Chicago, donde de paso podrían festejar su reciente compromiso de una manera adecuada y brindar por las promesas que habían intercambiado. Ya era casi medianoche cuando regresaron al apartamento luego de una velada digna de ser recordada para el resto de sus vidas. La exquisita cena había sido regada con un excelente vino, pero también con una excelente conversación plagada de anécdotas pasadas y proyectos futuros, con miradas cómplices, entendimientos para los que no eran necesarias las palabras, risas, besos robados, caricias furtivas y sobre todo, muchísimo amor. A un día de verano compararte, recitó Terry con su profunda voz de barítono cuando Candy soltó la última hebilla que sostenía su peinado frente al espejo de su tocador. —Terry, me asustaste —chilló la rubia al divisarlo entre la semipenumbra recargado sobre el marco de la puerta. —Más hermosura y suavidad posees. El actor abandonó el sitio desde el cual había estado observando a la pecosa desde hacía rato y se acercó a ella lentamente clavando los zafiros en las esmeraldas a través del espejo. Tiembla el brote de mayo bajo el viento y el estío no dura casi nada. Llegando a espaldas de ella, colocó las manos sobre los frágiles hombros y se inclinó hasta alcanzar su oído, sin abandonar el contacto visual. Aún no entiendo cómo Shakespeare pudo escribir un poema tan bello. ¿Por qué lo dices? Porque no creo que jamás haya podido encontrar una musa tan perfecta como tú, le informó con absoluta convicción. Terry, no te burles, le reclamó sintiendo como todos los colores se le subían a la cara. Puedo ser simpática o tener ojos bonitos, pero estoy muy lejos de ser una musa, y mucho menos perfecta, rió. No me burlo. Y no puedo imaginar cómo haces para no darte cuenta de lo hermosa y única que eres, Candice. ¿Es fácil?, le respondió encogiéndose de hombros. Tengo ojos y puedo ver que hay chicas mucho más lindas y refinadas que yo. Observó a través del espejo que el actor levantaba una ceja inquisitiva, instándola a continuar. No puedes negar que Annie, demasiado insulsa, replicó él con desinterés. Elisa es una hiena. ¡Sus! Levántate. La interrumpió Terry de manera autoritaria antes de que pudiera decir la estupidez que sabía que estaba pensando. Ahora, la azuzó en el mismo tono, al notar que ella no respondía sino que lo miraba boquiabierta. ¿Por qué me hablas así?, le preguntó resentida pero acatando la orden. Intentó verla de frente pero él se lo impidió, manteniéndola en la misma posición con las manos en sus brazos. Porque pareces creer que yo me fui a los puños con medio colegio solo porque eres simpática, comenzó a explicarle mientras comenzaba una caricia ascendiente hacia los hombros. Porque pareces creer que cuando nos separamos me volví un completo imbécil solo por tus ojos bonitos. Las manos llegaron a la altura del cuello y una de ellas hizo a un lado el cabello, acariciando con la punta de los dedos la piel sensible de la nuca. Porque pareces ignorar que desde que te conocí esa noche, lo único que he querido al punto de la obsesión es a ti. Depositó un beso en el lugar que había acariciado un instante atrás y reprimió una sonrisa al ver que los ojos de Candy se entrecerraban un poco a causa del deseo que comenzaba a crecer dentro de ella. Porque no te das cuenta de que desde ese día siempre imaginé cómo sería tenerte desnuda entre mis brazos. Sin dejar de mirarla profundamente a las esmeraldas, sus dedos llegaron al cierre trasero del vestido. Y cuando por fin pude dejar de imaginarlo, la realidad superó ampliamente cualquier fantasía. Entonces, de un rápido tirón descubrió la espalda completa de la rubia y coló sus manos a través de la abertura para acariciarla, haciéndola temblar. Creo que voy a tener que explicarte un par de cosas, aunque me lleve toda la noche a hacértelas entender. Terry, yo... Silencio, alumna pecosa,
la regañó con voz seductora. «Esta vez me vas a escuchar a mí». Los labios de Terry volvieron a seguir el camino de sus manos y trazaron un lento y húmedo sendero por la columna de la rubia, desde el cuello hasta el nacimiento del trasero, para luego regresar de la misma forma al punto de partida. «Quieta», le murmuró cuando intentó volverse por segunda vez. «Quiero que veas lo que veo yo cada vez que te desnudo, mi bella musa». Candy solo atinó a responder con un nuevo jadeo y un furioso sonrojo cuando Terry, sin dejarla pensarlo ni por un segundo, regresó a los hombros y comenzó a deslizar hacia abajo la seda borgoña del vestido, que pronto cayó a sus pies. «Hermosa», le repitió mirándola a los ojos, dejándole ver las llamas ardientes de sus zafiros. La mujer sintió que el cuerpo se le tensaba por completo y la piel se le erizaba cuando el hombre con sus diestras manos comenzó a recorrerla con parsimonia desde las caderas donde había dejado caer el vestido, pasando por su vientre y siguió subiendo y subiendo, sin dejar un milímetro de piel sin acariciar, o mejor dicho, adorar con sus palmas. Tan abrumada estaba por las sensaciones que variaban vertiginosamente entre el pudor y una excitación inexplicable, que la rubia sintió que las fuerzas la abandonarían pronto y su cuerpo se tambaleó apenas. Atento a cada una de sus reacciones, el hombre acortó los pocos milímetros que aún los separaban, permitiéndole apoyar la espalda contra su pecho, pero por nada del mundo estaba dispuesto a librarla del ritual que había iniciado. Deleitándose en el violento espasmo que sacudió el cuerpo de la rubia cuando sus manos alcanzaron los generosos pechos, abrió los broches que los sujetaban al frente y, poniendo especial atención en no dejar de rozar con la yema de los dedos cada centímetro de piel que iba descubriendo, fue apartando la tela con una lentitud que a ella se le tornó prácticamente insoportable y, sin embargo, estupendamente erótica. Era totalmente cierto. Candy jamás se había considerado bella, quizás algo bonita, sí, pero su impecable sentido de la humildad jamás le había permitido siquiera considerar la posibilidad de que pudiera ser algo más que eso. Sin embargo, en ese instante y a pesar de su virginal vergüenza, la reverente admiración que le estaba demostrando Terry con sus ojos y sus manos comenzaba a derribar esa barrera, y por primera vez en su vida la rubia admitió que quizás podría estar equivocada, aunque poco le importaba. En ese momento, amada de esa forma, podía creer que era una diosa irresistible. Este último pensamiento la obligó a cerrar los ojos al tiempo de que una suave sonrisa curvaba sus labios. Entregada a esa novedosa impresión de sí misma, echó la cabeza hacia atrás y la apoyó sobre el hombro del actor. Terry no pasaba por alto ningún gesto de su mujer, y mucho menos la inequívoca señal que acababa de lanzarle sin saberlo. Para ocultar su gesto triunfal, dejó que su boca se deleitara con el cuello de la rubia que había quedado expuesto cuando ella se recargó contra él. Por largo rato le concedió a sus manos la licencia de pasearse libremente entre los níveos pechos y sus rosadas cúspides, de explorar profundamente las curvas de la diminuta cintura, de vagar por la planicie del vientre que se tensaba con cada contacto. Al llegar allí, por su mente pasó fugazmente una locada y feliz idea, pero pronto quedó opacada porque, en una de las placenteras sacudidas del cuerpo de la mujer, el redondeado trasero femenino se apretó demasiado contra su virilidad, impidiéndole pensar en nada más. Solo quedaba una prenda, y ya demasiado aturdido como para continuar por mucho tiempo con el lento juego de seducción que había iniciado, la desató y dejó caer sin más preámbulos. Simplemente sublime. Jadeó entrecortadamente a su oído, obligándola a abrir los ojos que volvieron a encontrarse con los de él en el reflejo vidriado. «Te amo», moduló Candy sin emitir sonido, incapaz de hacerlo, y finalmente Terry la giró hacia él y la besó en los labios de una manera en que jamás lo había hecho. Ese beso estaba hecho de posesión, de dominio, de deseo y a la vez de adoración, de rendición, de entrega absoluta. Y si algo le faltaba a la mujer para convencerse de cualquier cosa, esa deliciosa confesión terminó por aniquilar cualquier duda. Ella era hermosa y él
era completamente suyo. Exultante con esa revelación, la rubia quiso hacerle saber a su hombre que ella sentía de la misma forma respecto de él, así que sin pedir permiso o buscar excusas, se dispuso a desvestirlo igual que él lo había hecho con ella, con suavidad, con ternura, descubriendo cada palmo de piel masculina, adorándolo con sus manos, haciéndolo estremecer con sus labios. Para cuando terminó de quitarle la camisa y de recorrer sus hombros, pecho, abdomen, brazos y espalda con sus caricias y besos, el autocontrol de Terry ya había quedado olvidado en el más recóndito recoveco de su subconsciente. Algo le gritaba que tenía que detener a Candy de alguna forma, aunque más no fuera por algunos minutos, si no quería estallar antes de tiempo, pero por más que lo intentaba no atinaba a moverse. Ella estaba dispuesta a enloquecerlo y estaba haciendo un brillante trabajo para conseguirlo. Un delicado roce de unos dedos frágiles sobre su trasero le hicieron darse cuenta de que, en algún momento en el que él iba perdiendo la cordura dentro de sus desvaríos, Candy se había deshecho de sus pantalones. Quiso estrecharla contra sí para sentir una vez más el exquisito cuerpo femenino contra su piel desnuda, pero ella lo detuvo apartándose apenas y volviendo a empezar el ritual de descender desde su pecho con manos y labios. Afortunadamente las manos de ella descendían a mayor velocidad que su boca y trazaban el camino exacto que esta última seguiría. Un chispazo de conciencia destelló en la mente de Terry cuando llegó a adivinar lo que la rubia se proponía. Jugó por un instante con la tentadora posibilidad de permitírselo, pero sabía que estaría perdido, más de lo que ya estaba. A regañadientes hizo uso de todas sus fuerzas para incorporarla y sin previo aviso la empujó con su cuerpo contra el tocador, haciéndola sentar sobre el mueble. Ante la mirada sorprendida de Candy le dedicó una sonrisa maliciosa. «Te dije que hoy me ibas a escuchar a mí», le advirtió cerca de los labios. «Eso pretendía», respondió la rubia, mojándose inconscientemente los labios con la lengua y sin una pizca de remordimiento reflejada en las esmeraldas. Una carcajada brotó de la garganta del hombre ante la descarada respuesta. «Más tarde entonces, muñeca», le anunció y se lanzó sin piedad sobre su cuello, haciéndola lanzar un involuntario gemido de sorpresa. Con la urgencia de un salvaje, el hombre besó y acarició cada porción de piel que aparecía frente a él en el sinuoso camino que el cuerpo de su amante le proporcionaba. Se detuvo sobre los pechos y la atormentó con dientes y lengua hasta que consiguió que ella se retorciera y gimiera desesperada. Se apartó un segundo, solo lo suficiente para observar el delicado rostro sonrojado de placer y para dejarla creer erróneamente que le daría tregua. Pero eso se encontraba demasiado lejos de sus planes. Demandó otro beso ardiente de los labios entreabiertos y jadeantes de la mujer y con destreza deslizó la mano hacia abajo, alcanzando el húmedo centro de su femineidad. «Terry, por favor». Candy intentó detenerlo cuando cayó en la cuenta de que la intensidad de las caricias sobre su sexo la estaban llevando a un camino sin retorno. «Sigue», la urgió el hombre sin bajar el ritmo que marcaban sus dedos ni por una fracción de segundo. «Déjame ver todo lo hermosa que puede ser». Aferrada al borde del tocador como único asidero fijo en el mundo que giraba vertiginosamente a su alrededor, la mujer, sin poderlo contener por más tiempo, se dejó ir en una explosión de sublime placer. Al llegar al que creía era punto más alto, justo cuando esperaba que todo empezara a desvanecerse para dar lugar a la calma, su cuerpo volvió a tensarse como la cuerda de un violín en respuesta a la maravillosa irrupción del cuerpo de su amante dentro del suyo. Su propio cuerpo respondió por ella de manera instintiva cuando lo rodeó con las piernas y brazos, dándole absoluta libertad de llevarla hacia y hasta donde Terry quisiera. Él, entendiendo perfectamente sin necesidad de palabras, aceptó el ofrecimiento y tomó cuanto pudo y cuanto quiso, entregando a cambio todo su cuerpo y toda su alma. «No», sollozó Candy mientras se incorporaba con la respiración agitada, al tiempo que Terry ahogaba una maldición en la almohada con la que se tapó el rostro. La alarma del reloj despertador señaló la hora de levantarse y comenzar a despedirse justo en medio de una nueva sesión pasional.
¡Ey! Chilló la rubia cuando de un manotazo el hombre derribó el inoportuno objeto que cayó destartalado y afortunadamente mudo al suelo. Reclámame después, Pecas, le respondió solo para tomarla por la nuca de modo que descendiera nuevamente sobre él y poder volver a reclamar los labios que habían estado besando hasta hacía unos segundos atrás. Terry, se va a hacer tarde. Trató de quejarse, pero él ya se había apoderado nuevamente de sus caderas con la inequívoca intención de que retomara la tarea inconclusa, y su queja rápidamente se transformó en un gozoso gemido. No va a hacerse tarde, le aseguró, y así como estaba, con ella ahorcajada sobre él y sin salirse de su cálido interior, se levantó del lecho y la llevó a la ducha. Dios, murmuró cuando ambos terminaron exhaustos bajo la lluvia caliente. ¿Cómo voy a sobrevivir este tiempo sin ti? No habían dormido en casi toda la noche, a sabiendas de que eran las últimas horas que pasarían juntos en largas semanas. Ninguno de los dos quería perderse un solo segundo, así que únicamente se habían permitido dormitar por algunos instantes, hasta que nuevamente uno empezaba a incitar al otro y volvían a liarse y a enredar sus cuerpos como si la vida se les fuera en eso. Pero el tiempo no tiene clemencia con nadie, y tampoco la tuvo con ellos. En una hora, el maravilloso sueño que había durado apenas 3 días debería ponerse en pausa, aunque la promesa de que pronto sería retomado y esta vez para siempre servía para atenuar un poco el dolor. En un silencio acordado tácitamente, pues ninguno de los dos se consideraba capaz de emitir una palabra sin romper en llanto, terminaron de asearse y vestirse para, media hora después, cargar las maletas en el automóvil y partir hacia la estación. Archie alzó la mano a modo de saludo cuando a la distancia consiguió distinguir a Candy y Terry que se acercaban por el andén. «Buenos días, gatita. ¿Lista para volver a casa?», saludó a la rubia, a lo que ella solo respondió con una sonrisa ausente. «Granchester», tendió la mano que el castaño aceptó. «Buenos días, Cornwall. Gracias por esto, de verdad», le dijo detonando gran sinceridad. «Ni lo digas, Candy. ¿Estás bien?», volvió la mirada a la chica que parecía muda. «Estoy bien, Archie. Es solo que, ya sabes, no me gustan demasiado las despedidas». «Sí, lo sé, gatita», le acarició la mejilla. «Pero no será por mucho tiempo, ¿verdad?». Miró a Terry como desafiándolo a decir o hacer algo que fuera contrario a su declaración. «Por supuesto que no, Archibald», le respondió apretando la mandíbula. «Bien, ¿lo ves, Candy? No hay motivos para que pongas esa cara tan triste. Anda, déjame subir esa maleta al tren mientras te despides de Terry», dijo y se alejó para cumplir con lo que había prometido. Ni bien Archie les dio la espalda, Candy se volvió hacia Terry y, rodeándole la cintura con los brazos, hundió la cabeza en su amplio pecho, deseando poder quedarse ahí por siempre. Por respuesta, el actor la abrazó con fuerza y apoyó el mentón sobre sus rizos rubios, aspirando profundamente su aroma tan particular, con el objetivo de impregnarse de él hasta los huesos, si eso le fuera posible. La primera llamada a bordo consiguió que ambos se apretaran más el uno contra el otro. «Amor, mírame». Con voz temblando a causa de las lágrimas contenidas, Terry fue el primero en romper el silencio. «No quiero dejarte, Terry». Candy alzó la cara hacia él con las mejillas ya bañadas en llanto. «No quiero», repitió. «No me estás dejando, dulzura», intentó sonreírle. «Ni yo a ti, pero debes ir. Albert te necesita y tú necesitas a tus madres». Terry pensaba que en cualquier momento se ahogaría en ese par de lagunas color esmeralda. «Será poco tiempo», dijo, más para él mismo que para ella. «Solo debemos tener un poco más de paciencia y después de eso, te prometo, no, te juro que nada volverá a separarnos, ¿sí?». «Sí», susurró la rubia, asintiendo enfáticamente con la cabeza. «¿Me regalas una sonrisa antes de irte?», le pidió mientras le limpiaba las lágrimas con los dedos. «Así me gusta», afirmó cuando ella accedió a su petición. Acto seguido tomó el pequeño rostro entre sus manos y depositó millones de tiernos besos en los labios que tanto extrañaría. «Te amo», le recordó cuando la segunda llamada interrumpió el beso.
Te amo, Terry, respondió Candy, alzándose de puntillas para darle otro largo beso, y dudando de que pudiera irse de permanecer un segundo más a su lado, se dispuso a subir al tren. Sin embargo, luego de dar 2 pasos, metió las manos en los bolsillos de su abrigo y en uno de ellos el tacto le recordó algo que la hizo regresar. «Toma». Tomó las manos de Terry entre las suyas y le dejó un pequeño objeto. «Pero Candy», objetó el hombre al descubrir que se trataba nada más y nada menos que la cajita de música de Steer. «Escúchame, Terry». Le tomó la cara y con dulzura la obligó a mirarlo. «Desde el día en que volviste a mi vida, tú me devolviste la felicidad. Aquí te la entrego de vuelta», señaló la cajita. «Pero solo un tiempo. Cuídala hasta que volvamos a vernos y pueda compartirla contigo. ¿Lo prometes?» «Con toda el alma, pecosa». Y por más que lo había resistido, las fuerzas le flaquearon y él también comenzó a llorar, mientras besaba una vez más al amor de su vida antes de dejarla partir. Continuará.